no basta con estar bien informado. Hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Joao Pedro Stedile, economista brasilero, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Participa en diversas articulaciones internacionales con movimientos sociales como Vía Campesina, la Asamblea Internacional de los Pueblos y el Movimiento del ALBA. Se gradúa de economista en la Universidad Católica de Río Grande y realiza un posgrado en la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, señor Stedile. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Es un honor compartir con todo el pueblo venezolano nuestras reflexiones sobre la situación de Brasil. Y me alegro que ustedes también tengan interés de acompañar la situación que vivimos por acá. Un gran abrazo. Sí, el reciente triunfo electoral de Lula tiene un significado fundamental para América Latina, para los movimientos progresistas, para la causa de los movimientos sociales en América Latina. Es indispensable analizarlo a fondo, sobre todo porque los triunfos se celebran y se analizan, pero se analizan muy poco. Y creo que el triunfo de Lula merece un análisis significativo. Usted habla de que más que un triunfo electoral fue un triunfo social, pero observamos que Lula gana por un margen estrecho, lo que puede significar que hay un avance importante de las fuerzas de la derecha. ¿Podría usted un poco analizar en qué significado tiene este triunfo? ¿Cómo interpretar este triunfo? Muy bien, yo creo que siempre como es un análisis más profunda, tenemos que recurrir a un tiempo más largo que simplemente las elecciones. ¿Qué pasó en Brasil? Desde 2014 vivimos una crisis capitalista muy profunda que alcanza la economía, la sociedad, los crímenes ambientales. Y frente a esa crisis capitalista, la burguesía, para salvarse, como hizo metafóricamente en la película del Titanic, ella trata de salvarse con sus barcos y pone a la clase trabajadora a ahogarse. ¿Qué hizo la burguesía aquí en Brasil frente a la gravedad de la crisis? Nos dio 4 golpes. El primero, tumbó Dilma sin ningún motivo, como está comprobado. Luego impuso un gobierno, se me permite, el gobierno Temer, que solo trató de quitar los derechos de la clase trabajadora, que era eso que la burguesía necesitaba. Luego pusieron en la cárcel a Lula sin ninguna razón, como después se liberó. Y el último golpe fue que pusieron en la presidencia un tipo fascista que no tenía ninguna base social. Todo eso fue la movimentación de la burguesía, que es la que tiene la fuerza del poder económico, del poder mediático y de los partidos políticos. Pero ¿qué pasó? 6 años después de todo ese proceso, la crisis solo se profundizó. Entonces, como que la burguesía se dio cuenta, pusimos ahí un gobierno de extrema derecha, pero no resolvieron nuestros problemas, porque la crisis era más que de gobierno. Es una crisis del capitalismo, que además no es solo de Brasil, sino que todo el mundo. Entonces, frente al calendario electoral del año pasado, la burguesía se dividió. Una parte se dieron cuenta que ya no convenía seguir por el camino de la extrema derecha y abandonaron a Bolsonaro. Querían construir una alternativa que llamaron aquí de tercera vía, pero no encontraron una lideranza popular que pudiera representar esa tercera vía. Y luego una parte de ellos dijeron, mira, ya no perdamos tiempo, vamos con Lula.
y una parcela significativa de la burguesía vino con Lula. Luego, la clase media también se dividió. En las elecciones de Bolsonaro estaban todos con Bolsonaro en el 18, pero ahora se dividieron. La clase media más iluminada, más culta, ya vino con Lula. Y una clase media más fascista de los pequeños comerciantes, del agronegocio, se quedó con Bolsonaro. Y en la clase trabajadora también hubo una división. La mayor parte de la clase trabajadora organizada en sindicatos, partidos, movimientos como nosotros, nos pusimos desde luego a hacer la campaña por Lula. Pero una parcela más pobre, incluso que fue más atingida por la crisis, que perdieron su trabajo, perdieron sus derechos, se quedaron muy a merced de las influencias de las iglesias evangélicas, de los pastores y de las fake news. Todo eso fue el caldo que llevó entonces a la victoria de Lula. Pero Lula Por eso que tenemos que comprender, el resultado electoral no corresponde a la correlación de fuerzas real de las clases. La mayoría de las fuerzas de las clases están con Lula. Una parte grande de la burguesía, una parte grande de la pequeña burguesía y la mayor parte de la clase trabajadora. Ahora, este triunfo de Lula fue por escaso margen. Yo observo que hay un avance de las fuerzas de la derecha y que Lula incluso para garantizar el triunfo electoral pasado tuvo que recurrir a una amplia alianza de clases, incluso con la centroderecha. ¿Qué posibilidades hay en esta composición social que representa Lula de avanzar realmente en reformas sociales y políticas profundas en Brasil? ¿Dónde está el sujeto revolucionario, el sujeto histórico revolucionario en este proceso político de Brasil? Bien, primero que el resultado electoral no refleja la correlación de fuerzas real en la sociedad. Y es verdad que una parte de la burguesía se sumó a Lula, no por su voluntad, sino por necesidad de la burguesía, porque estamos viviendo una grave crisis. Entonces la burguesía se dio cuenta, o hacemos una frente amplia para sacar el país de la crisis económica, social. Fíjese que tenemos ahora 70 millones de trabajadores adultos en la calle, sin trabajo, sin renta y sin derechos. Es el segundo mayor país de América. El primero es Brasil, el segundo son los excluidos de Brasil. Entonces, frente a eso, Lula gana las elecciones y la derecha y la burguesía abandonan la extrema derecha. O sea, la extrema derecha siempre existió en Brasil, en Venezuela, en Latinoamérica, que son ahí 8 o 10%. La novedad fue que en algunos países y en el 18, esa extrema derecha llegó al poder, pero no por su fuerza propia. Ella solo llegó al poder porque la burguesía desesperada la puso ahí. Como intentaron ahí en Venezuela utilizar a Guaidó. Pero en determinado momento, la burguesía, que es la que tiene la fuerza social económica, se da cuenta y quita su apoyo a la extrema derecha. Entonces Bolsonaro y los fascistas volvieron a su poder real, 8 a 10%. Por eso que intentaron, sob influencia de Bannon y de los gringos, repetir el Capitolio aquí. Pero ¿cuántas personas fueron a Brasilia? 15,000. No es nada para un país de 220 millones. Y hicieron aquella tentativa de golpe estapafurdia que no tiene ninguna relevancia política y que envergonzó hasta las Fuerzas Armadas que antes estaban con Bolsonaro. Bueno, ahora mirando para adelante, como tú preguntabas,